En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos con toda confianza delante de ti, Dios, para comenzar, Señor, este culto, este tiempo dedicado a ti, a contemplarte, Señor, a aprender de ti, a tener un tiempo de comunión en que podamos expresar gratitud, alabanza, amor, sobre todo adoración a ti, Señor. Eres nuestro Dios, a quien adoramos. Eres el Señor a quien servimos. Eres nuestra vida. Y por eso, Padre, con gozo y agradecimiento venimos ante tu presencia. Por favor, Señor, ten misericordia de nuestra finitud humana, Dios, y a través de tu Espíritu Santo, ilumínanos para entender tu palabra, Señor. Y que tu bendición sea con cada clase que se está teniendo, Dios, en esta escuela dominical. Congrega a las familias, Señor. Pon ese querer como el hacer en cada uno de tus hijos, para que hoy, como pueblo tuyo, podamos honrarte. En Jesucristo oramos. Amén. Estamos estudiando Hechos, recordando la clase pasada, la recomendación que hizo el concilio de pastores a Pablo, de que siguiera algunas leyes ceremoniales judías para así callar la boca de aquellos que estaban en contra de él, aquellos mismos judíos. Vamos a buscar un versículo para entender lo que verdaderamente es el Evangelio de nuestro Señor Jesús, que se encuentra en Juan capítulo 6, versículo 37. Juan 6, 37. Y vamos a ver el orden que se encuentra en este versículo, un orden doctrinal muy importante. Juan 6, 37. Lo leemos todos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Si fuéramos a encontrar un versículo que combina soberanía y responsabilidad a la vez, este sería uno. Note, primero el Padre da, luego vienen a mí, o sea que va a venir a mí el que el Padre da. Pero ahora después viene la responsabilidad humana. El que viene a mí, no le echo fuera. O sea, un versículo que combina esta verdad doctrinal tan grande. Pero ¿por qué la traigo a referencia a la clase? Porque estamos viendo esa aspereza entre judíos y gentiles. Entre que el pueblo judío comprendiera lo que es verdaderamente el Evangelio y la aceptación de Dios para con los gentiles y para con todo aquel que viniera a Cristo. Si que venga a Cristo, Él no le echa fuera. Obviamente, primero el Padre lo da y por eso viene. Pero de todas maneras, en nuestro enfoque humano, todo el que viene a Cristo, el Señor no lo echa fuera. Y tenemos que tener esa mentalidad en ese aspecto. Él no hace acepción de personas. Vamos a nuestro pasaje, texto, que se encuentra en Hechos 21. La clase de hoy está dedicada solamente a 2 versículos. Toda una hora dedicada a 2 versículos, porque quiero que quede clara en nuestras mentes la correcta relación que tenemos que tener con la ley y aclarar cómo fue esa transición de un pacto a otro pacto. Y a llevarnos al Antiguo Testamento. O sea que eso es lo lindo de la palabra de Dios, cómo ambos testamentos se complementan el uno para con el otro. Y el libro de Hechos, a pesar de ser un libro casi en su totalidad histórico, encontramos en él también datos importantes acerca del Antiguo Testamento. Vamos al versículo 27. Dice... ¿Alguien lo lee? Va a pedirle a la hermana Vicky que puede leer estos 2 versículos. 27 al 29, 3 versículos. Pero cuando
estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Okay. Encontramos, este va a ser prácticamente nuestro texto para este día. En estos 3 versículos encontramos que a Pablo se le acusa de cuatro asuntos, y vamos a tratar cada asunto en particular. Vemos cómo Pablo se esfuerza en complacer a los judíos, pero aún así lo que hizo no fue suficiente. La recomendación de aquellos ancianos, ¿sabe qué? No lograron nada, porque en efectivo no hay necesidad de hacer eso, no había necesidad de ese voto nazareo. Como no había necesidad, pues obviamente no hizo nada, no resultó nada. Y tenemos un ejemplo que, hermano, cuando nosotros nos salimos del Evangelio, todos nuestros esfuerzos son vanos. Todo esfuerzo del hombre para salvarse a sí mismo, para autojustificarse o para hacerse estar a bien con Dios, son vanos fuera del Evangelio de Cristo, del Evangelio de salvación por gracia. Y esto nos lo enseñaron. Los ancianos le recomiendan a Pablo que se someta a ese ritual que hasta le costó dinero y resultó ser vano por completo, porque ya se estaban por cumplir los 7 días del voto nazareo, cuando dice Lucas que unos judíos de Asia los reconocieron y comenzaron a alborotar a todo el pueblo y le echaron mano a Pablo. Parece que se caracterizan los judíos, los palestinos, los árabes, todos los que pertenecen a esa zona, se caracterizan por esto, por cualquier cosita, alborotar a todo el pueblo y que todo el pueblo salga para afuera a protestar y a hacer huelgas, etc. Bueno, encontramos aquí, como les dije, las 4 acusaciones. La primera dice que enseñaba contra el pueblo. Esa es la primera acusación. Nosotros sabemos que Pablo amaba al pueblo de Israel. Él lo amaba, él lo dejó saber en su epístola a los romanos. Pero el problema está que el pueblo estaba en una condición mal delante de Dios. Era el pueblo de Dios, sin embargo, estaban mal con Dios. Mal porque no habían aceptado a Jesús como el Mesías, no habían aceptado su modo de salvación y sobre todo adoptado este nuevo pacto de gracia que Dios hacía con los hombres. Entonces, no era que Pablo estaba directamente contra el pueblo de Israel, porque él lo dice, siempre lo dijo, y sabe que yo soy judío, fariseo de fariseos. Este es mi pueblo. Si vamos a ver este aspecto nacionalizado, Pablo era judío, él no se avergonzaba de ser judío, él amaba a su pueblo de Israel. No era que él estaba en contra del pueblo, sino en contra de la condición que estaba el pueblo, que es muy diferente. La acusación 2 es la que prácticamente nos va a ocupar la mayor parte del tiempo de la clase, porque dice que lo acusan que enseña contra la ley. El Evangelio de la Gracia nos enseña la correcta relación que debe de haber entre la ley. Vamos a buscar un pasaje, Romanos 7, versículo 4 al 6. ¿Alguien lo lee, por favor? Siete del 4 al 6. Hasta el 6 ahí. Pero ahora estamos libres de
por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. No, mire, noten ese versículo tan importante. Versículos como eso, como yo explicaba en la clase de la semana pasada, son los que hoy día cristianos malinterpretan, los sacan del contexto general de las Escrituras y comienzan a decir, hoy nosotros no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento. No tenemos por qué, nada que ver. Todo es nuevo, ahora nosotros somos nuevo testamentario. Pero no es así, hermanos. Hay que entender verdaderamente a lo que se estaba refiriendo Pablo cuando dice hemos muerto ya esa ley, ya no tenemos que ser dominados por la ley. Pero vamos a explicar eso viendo la tercera acusación que dice que enseñaba contra el templo. Cuando dice que enseñaba contra el templo se está refiriendo a todo el sistema sacerdotal. Todo ese sistema sacerdotal que ellos llevaban miles de años practicando. Sabiendo que el establecimiento de este nuevo orden sacerdotal, según Melquisedec, es de un sacerdote y un rey a la vez. Ese es el nuevo sistema sacerdotal que Cristo está implementando. El antiguo sistema era que los jefes de familia eran eso, los jefes. Muchas veces se formaban grandes comunidades y habían reyes y jefes. Pero estaba también lo que es el sacerdocio. En el sacerdocio, para el pueblo de Israel, habían sido los levitas los que habían sido designados para ejercer este oficio. Cuando Cristo viene y dice, yo les voy a presentar un nuevo sacerdocio, y él dice, según el orden de Melquisedec, lo que se está refiriendo es, en mi persona, yo voy a unir estos dos oficios. Yo voy a ser rey y sacerdote a la vez. Eso que practicó Melquisedec en su tiempo, que él era rey y sacerdote de su tribu, de su pueblo, de su, como dice, de su monarquía, Jesús lo está estableciendo ahora para su nuevo pueblo. Ya no hay que tener un rey por aquí, un sacerdote por allá. Él va a unir estos dos oficios. Eso es lo nuevo. Y por eso estaba quedando abolido el templo. Nosotros sabemos cómo el mismo Señor obró para que el templo fuera completamente abolido, porque en el 70 fue destruido. Pero noten que cuando se está escribiendo esto, todavía el templo estaba en función. Todavía se estaban haciendo sacrificios. Hasta el año 70 que fue destruido, este sistema estaba como dicen, funcionando completamente. Y Dios tuvo que traer a Tito de Roma, sitiar la ciudad, quemar ese templo, para que todo eso fuera completamente destruido. ¿Cómo quedaron los judíos? Sin nada. Y eso es lo que ellos están esperando y ansiando, que venga ese Mesías, para que ese Mesías vuelva a restablecer todo ese sistema que ellos tenían antes. Cuando llegue el anticristo se los va a dar. Se los va a dar. Y por eso lo van a aceptar como el Mesías. Pero quedó abolido. Bueno, acusan a Pablo de que enseñaba contra la ley. Ya les dije que nosotros queremos enfocarnos hoy en tener un claro entendimiento de la relación que tenemos que tener con la ley. Y para eso vamos a usar Hebreos. Hebreos, el capítulo 9, los versículos 6 al 10. Hebreos 9, del 6 al 10. Yo lo que he tratado de hacer es tomar cada partecita de estas y ver lo que está implicando, tipificando para un futuro, el cual ya en Cristo está cumplido y estamos viviendo ese cumplimiento en los días de hoy. Perdón, hermano, es el 3, ¿verdad? Estamos todavía en el 3. Estamos todavía en el punto 3. Sí, en el punto 3. Sí. En el punto 3. Vamos, lo que vamos a explicar en Hebreos 9, del 6 en adelante, es la correcta relación con la ley y sobre todo con el templo. ¿Ok? Versículo 6, yo lo voy a leer, dice:
Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Ok? Fíjate, entran continuamente los sacerdotes. Cuando está hablando aquí en plural, se está refiriendo al lugar santísimo. Ustedes saben que el templo vino a reemplazar lo que era el tabernáculo. El tabernáculo estaba en el centro de todo el campamento y las 12 tribus se localizaban todas en cuadro alrededor de ese tabernáculo. O sea, que estaba mostrando que Dios estaba en medio de su pueblo. El templo vino a reemplazar ya de una manera permanente lo que fue el tabernáculo. Y estaba confeccionado de la misma manera el atrio, el lugar santísimo y el lugar santo. ¿Okay? Lo único que les faltaba era lo que era el arca del pacto, que fue la que nunca pudo restaurarse. Ahora, ¿qué se hacía en este lugar santísimo? Día por día, fíjense, mañana y tarde. Y este era el oficio de los sacerdotes. Los sacerdotes designados entraban en él para realizar 3 oficios en este culto. Número 1, según Éxodos 27:20, lo primero que hacía era encender las lámparas del lugar. Encender las lámparas conllevaba limpiarlas de pabiladeras con mucho cuidado. Tenían que limpiarlas, asegurarse de que tenían el aceite suficiente para seguir quemando y encenderlas. Bueno, ¿qué es lo que está implicando hoy día en nuestro culto esas lámparas? Está implicando la confesión y la santificación de nuestras vidas. ¿Qué es lo que el Señor hace a través de su palabra? Ir limpiándonos. Él nos limpia. ¿Para qué? Para quitar todo lo sucio y lo oscuro que hay en nuestras vidas. De esa manera nosotros podemos dar una luz y podemos brillar en el mundo en que estamos viviendo. Por eso el Señor dice que somos lámparas en este mundo. Y donde quiera que yo estoy, yo tengo que hacer una luz brillante para el Señor. Y para poder brillar, yo tengo que limpiar mi vida. Si usted está en un lugar y lo oyen decir malas palabras o le oyen decir que usted es áspero en su comportamiento y trato para con los demás, si usted se muestra prácticamente de una manera que no es inmoral, ¿usted cree que usted está dando mucha luz? Entonces se necesita limpiar para poder brillar. Y ese era uno de los oficios de los sacerdotes, limpiar las lámparas. O sea, queremos ver cómo es que está implicando en nuestro culto hoy día. Segundo, era quemar el incienso sobre el altar. Había un altar que se llamaba el altar del incienso y allí se quemaba incienso. Éxodos 37. Usted sabe que cuando se quemaba incienso, el quemar incienso da un olor que se penetra por todas partes. Y es un olor agradable, ¿verdad? Es para perfumar el ambiente. Al hermano no le gusta el olor del incienso, pero hay gente que sí. Hay gente que les gusta el olor del incienso. La idea está en que algo se eleve, pero algo que se eleve, que sea de un olor fragante. Algo que le sea agradable a nuestro Dios. Y por eso es que se quemaba el incienso. Y lo hacían por turno. Eran elegidos los sacerdotes de la clase de, por ejemplo, cuando Jesús, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue elegido por sorteo entre sus compañeros sacerdotes de la clase de Abías para quemar el incienso. Entre muchos sacerdotes se hacía un sorteo y el que le tocaba le quemaba este incienso. ¿Qué está implicando en nuestro culto? Todos los sacrificios de alabanza que nosotros hagamos, todo lo que le elevemos a Dios, sea en forma de cantos, en oraciones, todo lo que usted le dé a Dios, ese es el incienso, esa es la oración. Pero noten el orden. Lo primero que había que hacer antes de quemar este incienso era limpiar las lámparas para que hubiera luz
Y entonces se iba y se quemaba el incienso. Como el Señor nos dice a nosotros que tenemos que limpiar nuestras vidas y santificarnos antes de nosotros elevar el culto a nuestro Dios. ¿Sí, hermano? Hermano, el incienso se puede usar, digamos, como para un objetivo de limpieza, como para un objetivo Sí. de maldad. De fragancia. De maldad también. Pues nosotros chiquitos, por eso no me gusta el olor a incienso. Chiquitillas en Costa Rica vivíamos a la parte de una señora que era bruja. Ujú. Y ella quemaba incienso como... Yo les voy a explicar algo acerca de esto, hermano. Mire, fíjate, el hecho de que eso suceda no implica de que quemar incienso sea prohibido. Si usted lo está usando para ambientar su casa, el hecho de que todo esto llegó a tener así esa connotación de maldad es que el diablo, todo este sistema que ya estaba establecido en el Antiguo Testamento, él lo quiso empezar a usar para él. Y por eso es que todos los ritos de la brujería y de otras religiones ocultas tienen similitudes con el Antiguo Testamento. Me refiero a las libaciones de vino, a quemar incienso, a hacer todas estas cosas, porque es el diablo imitando a Dios. Él siempre ha querido recibir lo que se le ha dado a Dios. Y por eso es que comienza a tener, al usarse el incienso en todas estas cosas ocultas, comienza a tener esa connotación que parece ya de maldad. Pero si usted quema incienso para ambientar su casa y no tiene ese propósito, yo no entiendo por qué sea prohibido, sea malo. ¿Entienden la idea? Ok. Vamos a continuar entonces. Dijimos que hacían 3 oficios en el lugar santísimo, los sacerdotes. El tercer oficio era entrar y poner panes frescos. Yo no sé si les di la cita del segundo que se encuentra en Éxodo 37. Ok. Entrar y poner panes frescos sobre la mesa de la propiciación. Entonces, en este lugar santísimo solamente se encontraban estos 3 muebles. La lámpara, ¿okay? El altar del incienso y la mesa con panes. ¿Okay? Que se ponían 12 tortas, una por cada tribu del pueblo de Israel. ¿Okay? Tenían que ponerle y poner los panes frescos. Y de esos panes solamente podían comer los sacerdotes. ¿Qué está implicando en nuestro culto hoy día? Está implicando la fe que descansa en Cristo. Por eso que estos panes, estos 12 tortas de panes se ponían sobre una mesa. Entonces lo que está diciendo es que cada uno de nosotros tiene que sobre esa mesa descansar. Y muestra la confianza que nosotros tenemos que tener en nuestro Dios. O sea, la dependencia que tenemos que tener en nuestro Dios en todo aspecto de nuestra vida. Eso es lo que estaba implicado en los panes, en la mesa de la propiciación. ¿Okay? Estos eran los 3 oficios que se llevaban a cabo en la primera parte del tabernáculo y cualquier miembro del sacerdocio podían ejecutarlos, cualquiera de todo ese grupo de sacerdotes. ¿Quedó claro lo que se hacía en el lugar santísimo? Ahí no hay cita, hermano. Sí, Levítico 24:8, gracias. Lo que se hacía en el lugar santísimo y lo que significa para nosotros hoy cada una de estas piezas, ¿sí lo oí? Sí, sobre el lugar santísimo que vienen a hacer ahora como la plataforma, ¿no? Yo no diría eso, no. Eso es un error. Decir, no. Que lo traigo a reducir porque muchos miran al Gracias. la pieza de las lámparas, Ujú. con la forma en que nos vestimos, con la forma en que nos paramos allá arriba, Sí. con la forma que Pero gracias por lo que tú dices, porque en nuestro templo, en nuestra reunión, ya no hay estas partes divididas. Esa parte quedó abolida cuando el velo se rasgó. No hay diferencia entre la parte de arriba y la parte que están allá. No hay diferencia los que están sentados arriba y los que están sentados de este lado. Todos somos santos. Todos somos el pueblo de Dios. Todos tenemos la misma misión. Los del coro no tienen que ser más santos que los de abajo. Eso, pensar ese error de decir, ay, me voy a acercar al altar. No, nosotros a quien nos acercamos es a Cristo. Donde quiera que usted esté. Eso es claro, hermano. Ahí donde está su silla, ahí está Cristo. Usted tiene que acercarse a Cristo. No tenemos por qué hacer esas divisiones de que ese lugar allí es más santo que el lugar que está delante. Nosotros lo hacemos y elevamos la plataforma con opción de la vista.
para que para que las personas puedan ver mejor lo que está ocurriendo en la plataforma, pero no implica y no tiene ningún simbolismo especial ni nada que ver. Y gracias por esa observación que tú traíste, porque quizás es un tabú que llevamos muchos cristianos, de pensar de que si yo me voy a acercar y toco la plataforma, Dios va a obrar un milagro en mí. No, Dios va a obrar un milagro en usted sentado en su silla ahí, aunque sea en el último banco. Y el que está en el último banco tiene la misma responsabilidad de estar en comunión, de estar poniendo atención y de estar alabando a Dios que el que está allá arriba. ¿Ok? Pero muy buena explicación con el lugar santísimo. ¿Sí, hermano? Sí, desde el punto de vista de arquitectura, se tiene que ver que nosotros en el templo, la parte de la plataforma es más alta y nosotros estamos en un lugar más bajo. Exacto. Entonces, en arquitectura, cuando usted va a un teatro normal a ver una película, es al revés. La pantalla está debajo y nosotros tenemos un ángulo bien alto y mientras más usted sube, Sí. para el final tiene más visibilidad. Ok. Según fue corriendo la historia del cristianismo, cuando la iglesia comenzó a los sacramentos y a dar un énfasis especial en lo que eran los que ejecutaban los sacramentos, etcétera, comenzó esta mentalidad de que estos tenían un mayor nivel espiritual que lo que estaban debajo. Y por eso que quizás nosotros hemos acarreado esa idea que no es la correcta. Nuestro sacerdote es Cristo, nuestro templo es Cristo, nuestro acercamiento es a Cristo en cualquier lugar donde estemos. ¿Ok? Que vamos a continuar, pero sí. Ajá. No sé si he entendido, no de lo que te explicando, no de lo que otras cosas que leí. Yo entiendo que el lugar santísimo donde estaban los sacerdotes, solamente ellos eran por turno. El lugar santo estamos hablando. El lugar santo. Sí, perdone si dije santísimo, pero es el santo, porque no hemos entrado todavía al santísimo. Gracias, hermano. Y ellos entraban, creo que amarrados. No, pero sí, pero vamos a llegar ahí ahora. Es el otro. Lo que pasa es que dije la mala palabra. Estamos hablando del lugar santo, donde estaban los tres muebles. Gracias por tu aclaración, porque vale la aclaración de que no hemos entrado al lugar santísimo todavía. Es el santo, ¿ok? Al que me estoy refiriendo. Pero está claro lo que se hacía en el lugar santo, con referencia a por qué estaban estos tres muebles, lo que significaban, que los voy a preguntar. ¿Qué significaban las lámparas? A ver, una persona, Silvia. Okay. La limpieza para poder brillar, es la santificación de nuestra vida. ¿Qué significaba el altar del incienso? ¿Alguien por esta parte? Vicky. Los sacrificios de alabanza, como el culto, las canciones, las alabanzas, la oración. Todo lo que se eleve al Señor, en la forma que se eleve, ese es el altar del incienso. La mesa con los panes. A ver, vamos a ver otra persona. Jesús. Okay. Lo que está implicando que ese pueblo estaba sobre Dios, la fe, la confianza que tenemos que tener en Dios, que no podemos solo. Nosotros no podemos con esta vida solo, ni menos vivir el cristianismo solo. Hay que estar apoyado en Dios y dependiendo de Dios. Y eso es lo que está implicado en los panes sin levadura. Ajá. Porque el pan está representando provisión material. Todo lo que es provisión que necesitamos para el sustento de la vida, lo simboliza el pan. Es un simbolismo. Gracias, hermano. ¿Okay? Vamos al versículo 7. Pero la importancia de la clase es ver por qué nosotros hoy no estamos siguiendo esos ritos del Antiguo Testamento, ni el templo, ni la ley, y por qué quedó abolido en Cristo. ¿Entiende? Porque vamos al versículo 7, dice: pero en la segunda parte, que este ya es el lugar santísimo, que no debía haber cometido ese error de haber dicho lugar santísimo, de Hebreos 9, todavía estamos en Hebreos 9, en la segunda parte dice: solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, ¿okay? Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo,
entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Okay? Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Claramente lo está mostrando aquí. Bueno, esto es lo que está enseñando Pablo a los judíos. Nosotros lo vemos hoy todo muy claro, pero ellos no. Ellos no tenían la epístola de Hebreos. ¿Okay? Ellos recibían oralmente sus enseñanzas y les eran chocantes a lo que Pablo estaba diciendo. ¿Okay? Y más cuando estaba todavía el templo en función. En la segunda parte, el lugar santísimo, o sea, la parte detrás del velo, claramente dice ahí que nadie podía entrar, con excepción del sumo sacerdote, y no cuando él quisiera, sino solamente una vez al año, lo cual se le conoce como el día de la expiación, el día 10º del mes séptimo, o sea, Tisri, en otoño, o sea, octubre. Quiere decir que para el judío, octubre, este mes de octubre, es el mes donde se celebraba el día de la expiación, la fiesta del Purim, como ellos le dicen. ¿Okay? Y habían condiciones para hacer esto. Las condiciones eran estrictas y precisas. Por eso decía nuestra hermana Vicky que este sumo sacerdote tenía que entrar amarrado. Tenía que entrar amarrado. Porque si él olvidaba hacer cualquiera de las condiciones, cumplir cualquiera de las condiciones, ahí quedaba muerto. Entonces nadie podía entrar a sacarlo porque también moría. Sabía que quizás como era un día, ya a la hora a que se veía que él tenía que salir, no salía, tenían que entonces sacarlo. No sé, no tengo ese dato, si la Biblia por lo menos no menciona si en efectivo alguna vez tuvieron que hacer eso, no lo menciona la Biblia, no sé. Pero en efectivo, si algo ocurría y él moría, debían de sacarlo. Pero, ¿qué nos está mostrando a nosotros eso? ¿Qué le está enseñando a usted eso acerca de la persona y del Dios a quien servimos? ¿Qué le está diciendo? ¿Okay? Que el santo no se juega con Dios, que Él es recto. ¿Qué más? Hay que buscar santidad. Hermana Magda, ¿no había levantado la mano? Yo vi tu mano. ¿Alguien más? Justo, que Él es... Lo que a mí me está enseñando es, fíjense, no vamos a enfocarnos en nuestras condiciones, vamos a enfocarnos en la persona de Dios. Como dice, Dios no es cualquiera. Dios, dice la Biblia, Él es fuego consumidor. Él no es cualquier Dios, hermano, que el hombre puede hacer lo que quiera y pensar de que va a evadir la justicia divina. En esto el Señor está mostrando su cara de justicia y su derecho de creador y de autor de este mundo. Su derecho de imponer leyes y hacerlas que se cumplan, sí o no. ¿Okay? Y si no la cumples, pues condenación. Él está mostrando aquí algo muy importante de su persona, que es lo que nosotros tenemos que aprender cuando estudiamos la Biblia, ver cómo Dios se está revelando. ¿Okay? Porque este aspecto de lo que estamos hablando también me enseña a mí el por qué el sacrificio de Cristo. ¿Por qué tuvo que Cristo morir en esa cruz? Para poder satisfacer todas las demandas de santidad y justicia que habían en Dios. Lo cual era imposible que nosotros los hombres la pudiéramos cumplir. Quiere decir que sin Jesucristo no hay manera que nosotros los hombres pecadores pudiéramos tener ningún tipo de acercamiento ni de relación con este Dios. Ya, tal es su santidad, tal es su pureza y su grandeza. Y como tal es su justicia, tal es su amor. Y ese amor lo demuestra a través de Cristo Jesús. Y por eso es que todo aquel que acepta a Cristo como su Señor y Salvador es un justificado. Es alguien que ha aplicado la justicia de Cristo y es la única manera que va a poder tener comunión con Dios. Eso me está enseñando a mí el lugar santísimo. Pero vamos a continuar. Las condiciones para entrar estaban estrictamente prescritas. Si usted quiere leer un poquito más acerca de eso en Levíticos 16. Primeramente, tenía que ataviarse con vestidos de lino blanco, que noten,
lino blanco. ¿Okay? No podía entrar como fuera, como le dio la gana de ir al santuario ese día. ¿Okay? Lino blanco. El resto del tiempo él llevaba un vestido bordado. Este lino blanco era nada más que para entrar a este lugar. Y entraba 2 veces en ese día. Ese día entraba 2 veces. Primero, él tenía que llevar la sangre del becerro sacrificado por el pecado de él y de su casa. Primero tenía que presentar un sacrificio por él mismo. ¿Okay? Para después poder hacerlo por el pueblo. Primero por él mismo. Y lo que hacía era, con la sangre de este cordero, él la rociaba frente al propiciatorio. Noten, porque estas son las cosas, los detallitos que hay en la Biblia que nosotros tenemos que aprender. Frente, quiere decir, antes de él poder rociar sobre el propiciatorio la sangre del pueblo, él tenía que frente del propiciatorio echar la sangre por el sacrificio de él mismo. Es decir, antes de poner un pie ahí, ya tenía que esa sangre estar cubriéndolo. Por eso es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, hermanos. Esa es la manera que Dios lo ha establecido. Entonces usted sabe que se cogían 2 machos cabríos y se echaba suerte sobre los 2. Y donde caía la suerte, se llamaba Azazel, ese era el que estaba destinado para enviar los pecados del pueblo al desierto. Y el otro era el que degollaban o mataban para entonces ofrecer la sangre de este animal delante de Dios. Ustedes ven por qué la mayoría de las religiones ocultas tienen en sus ritos sacrificios de animales, porque es el diablo imitando a Dios. Bueno, gracias a Dios ya no tenemos que sacrificar animales, porque el sacrificio de Cristo es suficiente y perfecto y para siempre. Pero hacían eso. Él tomaba la sangre de aquel animal y entonces la salpicaba sobre y ante el propiciatorio. ¿Se entendieron el detalle ese? Que para la sangre de él tenía que ser frente, y para la sangre del pueblo también se hacía frente y sobre ya aquella pieza del propiciatorio. ¿Okay? Entonces, al salir del lugar, entonces él confesaba los pecados nacionales sobre la cabeza del segundo macho cabrío y era enviado al desierto. Es la idea que implica que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestra maldad. Y dice, eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Dice el Señor que así como está separado el oriente del occidente, Él echa nuestros pecados. Dice Corrie ten Boom, ella explica eso, dice que cuando Dios toma nuestros pecados, los echa en el fondo del mar. Y dice, creo que hasta pone un letrero que dice prohibido pescar. Así decía Corrie ten Boom. La idea está que a veces, hermanos, nosotros estamos sacándole siempre los pecados a las personas, pecados que cometieron en el pasado. Sin embargo, dice el Señor Jesús, y Él lo promete, que cuando tú confiesas los pecados a Cristo, Él los olvidó, Él los borró, ya eres una nueva criatura, tienes un nuevo comienzo para Él. No tienes por qué estar viviendo pensando en el pasado, ni sufriendo el pasado, ni estarte avergonzando, ni abochornando del pasado, porque eres nueva criatura. Si usted no le cree a Dios, lo siento por usted, pero ese es el mensaje de Dios y está implicado en este sacrificio del día de la expiación. Eso es lo que representa el macho cabrío enviado al desierto. Si usted quiere ir a buscar ese macho cabrío al desierto y estárselo trayendo a la persona todas las veces, allá usted pasa el trabajo ese, pero es en vano. Usted no tiene por qué hacerlo. Ese macho cabrío ya fue enviado al desierto y se acabó. No más. Por lo menos esa es la manera que Dios lo tiene establecido. Si usted no quiere respetar a Dios en la manera como Él opera, bueno, allá usted va a tener que enfrentar la justicia divina de alguna manera. Pero esa es la manera que el Señor nos muestra. Entonces ustedes pueden ver lo que está implicando en nuestro culto hoy día. El énfasis del autor
es que, con excepción de una vez al año, el camino hacia el trono de Dios, hermano, estaba cerrado, aún hasta para el mismo sumo sacerdote. Estaba cerrado por completo. Y cuando se entraba, se tenía que entrar protegido por una sangre sacrificial. Esta sangre sacrificial no era eficaz totalmente, porque cada año debía derramarse una sangre fresca. Porque aunque se confesaban los pecados nacionales una vez al año, y sí, yo pienso que estos sacrificios, si Dios los constituyó, es porque tenían una validez y un objetivo y un provecho. Porque sí servían para que ese pueblo, a pesar de ser pecador, gozara de la bendición de Dios para con ellos. ¿Okay? Pero ¿qué pasaba? Que el pueblo volvía a caer en los pecados, y volvía. Y entonces todos los años había que ofrecer sangre nueva y sangre nueva. Sin embargo, claramente dice el versículo 8, que es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Que durante el antiguo pacto no había acceso a Dios. No había acceso a Dios. ¿Okay? Mientras que ese tabernáculo estuviera en pie. Ahí se está refiriendo al templo, al edificio físico. Y por eso fue que en el año 70 tuvo que ser destruido. Mientras que estuviera en pie, tuvo que ser destruido. Pero cuando Cristo, en su sacrificio, y es por eso que ese velo se rasgó el día que Cristo murió. Ese velo se rasgó por completo y hubo un temblor de tierra que conmovió las paredes del templo. Estoy seguro que causó cierta destrucción que tuvieron que arreglar. Lo que está implicando es que ya, ahora Cristo es nuestro sacerdote, su sangre nos cubre y el mismo Hebreo nos invita a acercarnos con confianza a Dios. Quiere decir, hoy yo puedo estar aquí como un adorador. Hoy podemos después reunirnos y cantarle al Señor y orar y alabarlo y hacerlo con toda confianza y libertad por Cristo. Si no fuera por Cristo, esto fuera imposible. Imposible. Noten el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. No fue que Cristo, ¿okay?, vino a cumplir todo lo que había prescrito, sino que lo que estaba prescrito estaba tipificando y figurando a Cristo. Quiere decir que sobre esa ley, Cristo es mayor. ¿Entiende la idea? No fue, yo quiero ver si lo puedo poner con el ejemplo de las manos, que no fue que Cristo vino a hacerle así a la ley, ¿entiendes? Sino que Cristo estaba antes de la ley. O sea, todo lo que hay en la ley era para tipificar a Cristo. Esa es la idea que yo quiero enseñarles a ustedes. Todo aquello era hasta que viniera Cristo. Ya a la vez que vino Cristo no había necesidad de nada de eso. Y eso es lo que estaba siendo abolido. Como yo les expliqué en la semana pasada, no se está refiriendo al código moral. ¿Cuál es el código moral? Los 10 mandamientos. Tampoco está implicado el código social. ¿Okay? Recuerden que ¿qué es lo que les dije acerca del código social? Okay. Pero ¿qué más yo dije? Yo sé que es eso. Pero ¿qué yo dije acerca del código social? No tenemos que seguirlas. Si están es por conveniencia. Todo lo que el Señor dijo en esa ley social es simplemente para que el pueblo de Israel gozara de salud en todo aspecto. Es saludable. ¿Okay? Entonces, si usted quiere hoy día comer chicharrón de puerco todos los días, riquísimo, pero que entonces las venas esas estén tan tupidas que después haya que coger un taladro para destupirla, allá usted. Coma chicharrón, pero usted no está cuidando el templo de Dios. Entonces esas leyes sociales implican un provecho para nuestra condición física.
Y son saludables, hermano. Yo se los dije anteriormente. Ojalá el Señor me pusiera en mí el ser vegetariano. Que me dé ese amor al brócoli. Sí, al brócoli. Ojalá que el Señor me dé ese amor al brócoli. Pero no ha llegado. Pero el que es vegetariano tiene mucha mejor salud que las otras personas. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en el código social. A una buena relación unos con otros. Cómo debemos de vivir. Ahora, cuando se está refiriendo a abolir la ley y el templo, recuerden, es el código espiritual. Era todo lo que involucraba la relación con Dios. A través del templo y a través de las ofrendas y las fiestas que se celebraban. Y vamos a ir aprendiendo poquito a poco. No hemos terminado ver cada una de las fiestas y lo que significa y lo que está representando en nuestra vida cristiana. ¿Okay? En el santuario terrenal los sacrificios se ofrecían, pero con una eficacia restringida. Fíjense, era por la nación y por el pueblo, como que nosotros oráramos, y es genuina el hecho de pedirle a Dios, Señor, perdona los pecados que tenemos como iglesia, ¿okay? O perdónanos como ciudad, o perdónanos como país. Son oraciones generalizadas que traían bendición de Dios, pero ahora el sacrificio de Cristo lo que hace es ir de una manera más directa y personal a la vida de cada creyente, a cada persona en particular. ¿Okay? La barrera realmente efectiva entre el hombre y Dios existe solo en su conciencia. Si la conciencia se purifica, hay libertad para acercarse a Dios. Y es lo que necesitamos, hermanos, despertar nosotros una conciencia de santidad. ¿Por qué les menciono la conciencia? Porque ahora que estamos en Cristo, nuestra única barrera es nuestra conciencia. Piensen en eso. Fíjese que cuando uno peca contra Dios, ¿qué es lo primero que pasa? Un sentir de culpabilidad tremendo. Y en ese sentir de culpabilidad, hermano, usted no puede ni tan siquiera orar. Yo no sé si a usted le pasa. O puede ser que usted ore como oran el resto de la gente de una manera rutinaria. Pero orar en lo que verdaderamente se llama orar. Si usted está en pecado y usted no ha confesado ese pecado y no se ha arrepentido de ese pecado, usted no puede orar con Dios. No puede. Porque es la barrera. La barrera hoy día que hay entre nosotros y Dios es nuestra propia conciencia. Pero una vez que se limpia esa conciencia, tú sientes ya esa libertad. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado, las lámparas están apagadas. Si las lámparas están apagadas, no se puede ver para ofrecer incienso, porque no hay luz en el lugar. No se puede ofrecer incienso. Entonces eso mismo está implicado en nuestra vida. Cuando nuestra luz está opaca, apagada, tú ves que tu vida espiritual hacia así, tu adoración, tu manera de orar mengua. Pero cuando tú limpias esa conciencia con la sangre de Cristo y dispuesto, como yo dije en un mensaje, que se me quedó esa frase durante toda la semana y ojalá que se le quede a usted, que una libra de determinación vale más que una tonelada de arrepentimiento. Si usted está determinado a vivir en santidad para Dios, usted va a ver como su comunión con el Señor cambia por completo. ¿Usted quería decir algo? Bueno, cuando eso es una forma de sentirlo. Cuando yo siento que ustedes hice algo mal, yo siento que he hecho un paso para atrás. ¿Y qué usted hace entonces para echar dos para adelante? Tener que arrepentirme, hermano, como digo, volver a llegar a la línea donde estaba. Porque Exacto. yo completamente sí, hermano, y sí es cierto. Y ahí es donde viene a obrar Satanás y empieza Sí. a otro pasito Para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás. ¿Y cuando se da cuenta? Ya. Por eso no podemos caminar como el cangrejo, hay que caminar para adelante. ¿Ok? Loida. Sí, con relación a la ofrenda, estamos hablando mucho de ofrendas de sacrificio, la palabra de Jesús fue que
Exacto. Ojalá que eso sea lo que tú dijiste, algo que podamos sacar de todo esto aplicativo, en el sentido de que sí estamos viendo la transición de la ley a la gracia. Pero bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer hoy cuando ya todo lo hizo Cristo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer hoy? Purificar mi conciencia, lavar mi conciencia. O sea, mantener una conciencia limpia antes de yo venir y acercarme y ofrecer nada ante Dios. Quiere decir que eso es lo que está diciendo Loida, es que yo reconozco que el Dios a quien yo vengo a adorar hoy no es cualquiera. No es cualquiera, es el creador de cielo y tierra, es el Dios todopoderoso. Y antes de yo hacer así, comenzar con las manos en alto a alabar al Señor, yo tengo que ver muy bien lo que hay en mi corazón y si hay algo en mi conciencia que yo tengo que limpiar ante Dios. Y es por eso que dice Loida, ese tiempo antes del culto es un buen tiempo para uno hacer una meditación personal y orar, y precisamente esa es la oportunidad que damos antes de entrar en culto a Dios. No es porque tengamos que hacer, es un ritual, es necesario que cada uno de nosotros como adorador diga, yo me voy a presentar ante mi Dios, quiero presentarme limpio. Hermanos, la limpieza, acuérdense que está en pedir la sangre de Jesús. Orar y decir, Señor, límpiame de todo pecado. Pero cuando usted piensa y pide, límpiame de todo pecado, usted está sabiendo que esa sangre no es cualquiera. Esa sangre tiene un alto valor. Esa sangre la derramó el mismo Dios. Quiere decir que no es el hecho de yo venir aquí, lavarme con sangre y salir y tirarme en el lodo de nuevo. Porque ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No es venir, limpiarme con la sangre de Cristo, pero con esa libra de disposición, de determinación, de que yo voy a tratar de cambiar en lo que el Señor quiere que yo haga en mi vida. Vamos a ver el versículo, hermano, terminar este versículo 9, lo cual es símbolo, dice, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Ve cómo está mencionando aquí la conciencia? Y que es hoy día la única barrera que tenemos. La barrera no es ese fulanito ni ciclanito. La barrera soy yo mismo, mi propia conciencia. Dice el 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La continuidad de la clase va a ser tratar las ofrendas, vamos a aprender mucho de eso, las abluciones, que se está hablando aquí. Recuerde, todo lo que estamos haciendo es viendo esa transición entre la ley y la gracia, y lo que está implicando para nosotros hoy día. Loida, tú querías decir algo y después vamos a dar oportunidad. Dice que nuestros pecados son echados en el fondo de la mar, está en Miqueas 7:19. Miqueas 7:19. Gracias por ese detalle. Volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Quiere decir que se puede poner el letrero no pescar. ¿Cuál es, Loida? Miqueas. 7:19. Un buen versículo. ¿Qué es en qué está simbolizado esa idea? ¿En qué? En lo que hemos aprendido hoy. No. Hay algo que está simbolizando eso, hermano Marco. Sí, pero hay algo que estudiamos hoy que está simbolizando eso. El chivo. El chivo se llama, recuérdense de mi nombre y lo van a saber, Azazel. Se llama así, le llamaban así, Azazel, al chivo ese expiatorio que mandaban al desierto. Pero ese chivo después estaba en riesgo de que se lo comiera un león o algo. Lo que sea, no importa, ya se fue para el desierto, ya se acabó, no tienes que recordarte de ese chivo más. Yo tengo una pregunta sobre los holocaustos. ¿Esos animales después los comían o...? Vamos a aprender un poquito más acerca de eso. Algunos se podían comer, otros no. Habían específicos que no se podían comer. ¿Hermano? Sí. Ajá. Ujú. Escuchen. Ajá. Amén.
Exacto. Y dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 4:4, que aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Él le daba un lugar importante a la conciencia, pero no era determinante. Es decir, solo guiada por el Espíritu. cuando está guiado por el Espíritu. Exacto, es la conciencia del creyente, eso quiere decir que sin el Espíritu Santo el hombre no puede confiar en su propia conciencia, porque es muy posible que le dicte que está muy bien, sin embargo puede estar bien mal. Pero nosotros los creyentes que tenemos el Espíritu Santo, sí podemos sentir cuando nuestra conciencia está cargada, está mal con Dios, porque sentimos esa contrición. Que el alejamiento, hermano, lo experimentamos, es algo interno, que eso se experimenta inmediatamente. No puede vivir en paz el creyente con una conciencia mala. Pero es la única barrera entre nosotros y el presentarnos como adoradores. Fíjense, si ustedes en Hebreo, quiero un momentico, ya le doy la oportunidad para que ustedes vean la idea de la que estamos hablando, de nuestro culto. Hebreos 10, 19 lo dice. Dice que tengamos confianza para este acercamiento, pero hay que purificar la conciencia. Fíjense, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, hermano, denle valor a esto. Esto por años estuvo prohibido. No todo el mundo podía tener este privilegio. Solo el sumo sacerdote y una vez al año. Pero ahora nosotros lo tenemos. Ese libre acceso, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesucristo, fíjense, ahora dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, la lámpara, la mesa, ¿okay? Purificados los corazones de mala conciencia, el altar del incienso, lavados los cuerpos con agua pura, el sacrificio. Ahí está. Ahí está implícito nuestro culto a Dios. Y cómo todas aquellas partes tenían que ver con esto. ¿Okay? Porque se nos ha ido ya el tiempo. Hermano Jesús, ¿usted quiere decir algo rápido? Aún cuando una persona se le hace algún tipo de acusación que realmente no es verdad, y uno confronta a esa persona, aclara los puntos y le dice, aún así, aunque tú me has acusado, Dios te perdona de corazón, y esa persona continúa. Ya el perdón fue dado, el cordero fue no se juzgó, se dejó libre esa persona, pero si esa persona continúa, entonces... Hermano, nosotros no somos responsables por otras personas. Nosotros somos responsables por nosotros mismos. Nuestra responsabilidad es perdonar y ser lentos en ofender. Esa es mi responsabilidad. Lo que haga otra persona, imagínate allá ellos y Dios. Okay.